Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la prolactina, su formación fisiológica, algunos efectos reguladores y una de las patologías más comunes relacionadas con esta hormona, que es la hiperprolactinemia, es decir, la secreción inadecuada excesiva de prolactina. Sin más, comenzamos. Bueno, primero que nada, ¿qué es la prolactina? La prolactina es una hormona. Es una hormona que se parece alrededor de un 40% a lo que es la hormona del crecimiento, es decir, está muy relacionada con la hormona del crecimiento, y esto es por los mecanismos genéticos que la producen. De manera general, se dice que es la hormona de la lactancia. Esta hormona de la lactancia ayuda a la estimulación de la misma con un reflejo de succión, es decir, el infante pues succiona el pezón de la mama y en esta succión estimula a la prolactina para que se libere lo que es la leche. De manera general, podemos decir que es una hormona de 198 aminoácidos, por lo que podemos referir que es polipeptídica, es decir, es bastante grande. De manera principal se sintetiza en la región de la adenohipófisis y de hecho la prolactina se relaciona mucho con la familia de las citocinas y hematopoietinas, en donde también está la eritropoietina y otros factores de crecimiento relacionados a la hormona del crecimiento, por ejemplo, o a esta hormona que es la prolactina, ¿no? Porque como les menciono, la prolactina es bastante parecida a la hormona del crecimiento, de hecho son como primos muy cercanos, ¿no? Si lo vemos en un sentido muy coloquial. Esta prolactina ayuda a la estimulación de los senos, no de manera directa a la hiperplasia del tejido mamario, es decir, no hace que crezca, sino que ayuda a que dentro de los senos se acumule para lo que es la lactogénesis, ¿no? Esta producción de leche. El estrógeno puede llegar a inhibir la prolactina de ciertas maneras, que vamos a ver un poquito más adelante. Y si encontramos galactorrea, que básicamente quiere decir producción de leche en un estadio que no sea de embarazo o que no sea de parto, posparto, etc., lo vamos a encontrar como un factor patológico en donde la prolactina casi siempre tiene un papel bastante importante, ya sea por la gran secreción o por algún problema como un tumor, por ejemplo. La hiperprolactinemia puede llegar a ser fisiológica, es decir, cantidades elevadas de prolactina a nivel de un infante pueden llegar a ser fisiológicas de manera normal, pero en un adulto, por ejemplo, o en alguien mayor, puede llegar a provocar hipogonadismo, es decir, que las gónadas se hacen mucho más pequeñas. De hecho, en la mujer puede llegar a provocar problemas o alteraciones con el ciclo menstrual, ya sea amenorrea, que quiere decir sin, oligomenorrea, con poco, o acortamiento del ciclo menstrual, ¿no? Y en hombres una disminución de la testosterona que ocasiona una disminución de la libido y disfunción eréctil, entre otras. Se sabe que la prolactina, además de los efectos reguladores a nivel de lo que es la lactancia y el tejido gonadal, también tiene un papel inmunomodulador, es decir, ayuda a que los linfocitos T tengan un papel en su activación como más fácil, ¿no? Es decir, ayuda a preparar mejor a los linfocitos, y al preparar mejor a los linfocitos permite que estos trabajen de mejor manera. De manera general, la prolactina se elimina por hígado y por riñón, en donde el principal eliminador es el hígado. Este elimina el 75% aproximadamente de la prolactina, mientras que el riñón se encarga de eliminar un 25% restante. Los niveles de la medición de la prolactina son muy importantes para determinar cuándo es patológico y cuándo no lo es, ¿no? Cuando tenemos una poca producción, porque también existe la hipoprolactinemia, pero cuando hay una gran producción, lo que sería la hiperprolactinemia. De manera general, en promedio, esto lo saqué de Greenspan, estos valores, por si lo quieren checar, son 13 nanogramos por mililitro en mujeres y 5 nanogramos por mililitro en hombres. Hay bibliografías que lo manejan de forma distinta, pero de manera general, estos son los datos que usaré en el video, porque fue una de las bibliografías que utilicé para referirme a lo que es la concentración. La prolactina tiene una secreción bastante regulada. Primero que nada, es diferente
a las demás hormonas. ¿Por qué? Porque esta tiene un control hipotalámico inhibitorio constante, es decir, todo el tiempo se busca como una inhibición. Sin embargo, hay factores que estimulan la producción de prolactina y otros que no lo hacen, ¿ok? En este caso, el principal inhibidor de la prolactina es la dopamina, ¿ok? La dopamina es un inhibidor que permite que cuando los niveles se eleven, los niveles de dopamina, los de prolactina bajen. Otros factores liberadores de la prolactina pueden llegar a ser, o mejor dicho, uno de los principales factores liberadores es la TRH, o también conocida como tiroliberina, que es secretada también por el mismo hipotálamo. El hipotiroidismo, que ocasiona que la TRH esté libre, ¿por qué? Porque no permite su actuación, es decir, hace como una resistencia, entre comillas, por así decirlo, a la tiroliberina, hace que ésta esté más libre, y al estar más libre, por tanto, estimula la producción de prolactina, haciéndola caer en esta patología que es la hiperprolactinemia. La prolactina se secreta de forma episódica y relacionada con el sueño. Se parece mucho a la hormona del crecimiento, y una de las principales características de la hormona del crecimiento es que se empieza a sintetizar en el sueño profundo. La diferencia con la prolactina es que esta sí se sintetiza durante el sueño, pero entre los primeros 60 a 90 minutos empieza su producción, es decir, no es necesario que esté en la fase más profunda de sueño, sino que simple y sencillamente exista el dormir. Y de hecho se relaciona mucho con el ciclo circadiano, porque la mayor producción comienza en las primeras horas o en la primera hora de la mañana, ¿no? 4 o 7 de la mañana aproximadamente, de un promedio que digamos dormimos de 12 de la noche a 8 de la mañana. Su mayor síntesis estaría entre estas 4 a 7 horas, ¿no? Que es como una fase más de pico por el ciclo circadiano. Otros estímulos que permiten que la prolactina se libere son el estrés. De hecho, como les mencionaba, se parece mucho a la hormona del crecimiento, y uno de los principales estimuladores de la GH, lo vamos a denominar así, es el estrés. Y también otro estímulo sería la estimulación del pezón en succión en mujeres no embarazadas. Por eso es importante preguntar sobre la conducta sexual cuando encontremos algún problema de este estilo, ¿no? De hiperprolactinemia. Otro tipo de hormonas que pueden ayudar a la secreción de la prolactina son los estrógenos y los glucocorticoides. En cuanto a los fármacos, también es importante investigar si la paciente, porque es más común de mujeres, pero si el paciente también, o sea, si es hombre en general, consume algún agonista de dopamina, porque si es así puede caer en alguna hipoprolactinemia, porque está generando más dopamina. Hay que recordar que la dopamina ayuda a inhibir a lo que es la prolactina, o si tiene algún problema de hiperprolactinemia, si toma algún antagonista de la dopamina. Por cualquier motivo, investigar este tipo de fármacos siempre va a ser importante para poder establecer un diagnóstico adecuado. Ahora, hay otros factores, o vamos a empezar a hablar de manera más directa de los factores reguladores de la prolactina. El primero sería la dopamina. Y la dopamina es muy interesante porque entre más concentración exista, más inhibición produce, porque de hecho las neuronas dopaminérgicas permiten algo que se llama el control inhibitorio del hipotálamo, ¿ok? Es decir, el hipotálamo todo el tiempo está inhibiendo la prolactina gracias a la secreción constante de dopamina. Pero si por algún efecto, por alguna razón esto se altera, los niveles de prolactina también se van a alterar. Las células lactótropas, que son las productoras de la prolactina, presentan algo que se llama el receptor D2. Este receptor D2 es el que tiene la capacidad de unirse a la dopamina. Cuando este receptor se activa, manda la señal de inicio para que la prolactina se deje de estimular. ¿Por qué? Porque la dopamina, que es el principal neurotransmisor inhibitorio, pues ya se unió a su receptor, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que es un mecanismo de cerrar la puerta, ¿ok? Es decir, cuando la dopamina se une a su receptor, cierra la puerta, y al cerrar la puerta, las células lactótropas dejan de producir prolactina. De manera principal, proceden la dopamina de unas estructuras denominadas neuronas dopaminérgicas e infundibulares.
mejor conocidas como TIDA, ¿no? Por su abreviación. La principal característica de estas es que liberan lo que es la dopamina. Una vez que liberan la dopamina, tienen un mecanismo acoplado a proteína G, que si vieron el video o si quieren ver el video de introducción a la endocrinología, platicamos un poquito sobre el mecanismo de la proteína G. De manera general, esta es una proteína G estimuladora que activa la vía de adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa permite que AMP cíclico o adenosín monofosfato cíclico continúe. Y de manera general el efecto es que llega al núcleo. ¿Para qué? Para que disminuya la entrada o la captación de calcio, y también esto conlleva a que la exocitosis de prolactina se inhiba. Repito, una vez que las neuronas TIDA, estas dopaminérgicas, liberan dopamina, esta dopamina va hacia las células lactótropas. Estas células lactótropas, que están en este punto de lo que es esta zona del sistema endocrino, tienen un receptor de 2. Una vez que este se activa, genera un mecanismo de proteína G, que su efecto final es evitar el calcio, porque el calcio es uno de los principales iones excitadores que tiene el cuerpo. Al tener este ion excitador evitado o inhibido, por así decirlo, hace que la exocitosis de prolactina pues no pueda llevarse a cabo, y por lo tanto los niveles de esta disminuyen. Otro inhibidor muy importante dentro de la secreción de prolactina es GABA, y de hecho también GABA puede inhibir a las células melanotropas y a las células lactótropas, que en este caso nos interesan porque son las productoras de la prolactina. Al estar relacionada de manera directa con la neurona, o más que neurona, con la hormona, del crecimiento, la somatostatina, que es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, también inhibe a lo que es la prolactina. ¿Por qué? Porque se parecen mucho, ¿no? Esta prolactina con la hormona del crecimiento, en cuanto a su conformación por aminoácidos, se parecen mucho, y por eso la somatostatina llega a inhibir a esta otra, ¿no? Y la calcitonina también puede llegar a inhibir a lo que es la prolactina en diferentes concentraciones. Hay factores liberadores. Entre menos dopamina haya, más prolactina se libera. ¿Por qué? Porque la dopamina es el neurotransmisor que evita que la prolactina se cree, ¿no? Y en este caso, si hay menos producción de dopamina, va a haber mucho más producción de prolactina, porque ya no va a haber un factor inhibitorio o algún neurotransmisor que evite que esa prolactina se pueda llevar a cabo, ¿no? Otros factores liberadores son la tiroliberina, como les mencionaba, ¿no? La TRH, la oxitocina también, por eso este reflejo de succión importante cuando existe este amamantamiento, ¿no? Esa parte de la succión del pezón. La vasopresina también estimula lo que es la prolactina, y la angiotensina 2. ¿Por qué? Porque se ha visto que las células presentan un receptor lactótropo, es decir, cuando haya más estimulación de estas hormonas, también va a haber una estimulación de las células lactótropas para la liberación de prolactina. Otro factor liberador también ha sido la serotonina. De hecho, aquí está en este pequeño dibujo, las neuronas serotoninérgicas, que viajan por estas vías del hipotálamo y llegan hasta la zona de lo que es la adenohipófisis, el hipófisis anterior, para liberar la prolactina. También se ha visto que algunos opioides endógenos, como la beta-endorfina, que se libera a través de múltiples estímulos, permiten que la prolactina se libere. Entonces, de manera general, el principal inhibitorio es la dopamina, y los principales factores liberadores es justamente la menor producción de dopamina u otras hormonas como estas que aparecen aquí. Hay muchos reguladores de la prolactina, porque esta no puede estar prácticamente sola, ¿no? Sino que necesita todo el tiempo que alguien le esté regulando, porque si no, pues causa una afección como lo puede ser la hiperprolactinemia, que vamos a ver un poquito más adelante. De manera general, hay una regulación intrahipoficiaria, es decir, la misma hipófisis, evita que la prolactina se dispare. ¿Esto cómo lo logra? Lo logra a través de un factor autócrino y parácrino, es decir, sobre sí misma y sobre células vecinas.
Primero que nada hay que saber que de manera general la hormona reguladora de la gonadotropina puede llegar a estimular a lo que es la prolactina, pero ya vimos que hay otros factores que lo hacen. También la interleucina 6 estimula la regulación de prolactina, y es que estas tienen una gran importancia porque al haber grandes familias de comunicaciones, por así decirlo, o de reguladores en lo que es el cuerpo, pues uno de ellos son estas citocinas, interleucinas y otro tipo de hormonas autócrinas o parácrinas, que estas lo que generan es permitir que las células lactótropas, que son las que producen la prolactina, pues estimulen, ¿no?, de manera directa esta liberación. En la lactancia lo que ocurre es que las células lactótropas se quedan como en un panal, así lo refiere la bibliografía, quedan como en un panal, y al quedar como en un panal hay una mayor comunicación celular porque las uniones entre sí aumentan, y con esta unión aumentada se permite que haya una mayor liberación y por lo tanto que exista este factor adecuado para que se consiga la liberación de prolactina. También hay una regulación neuroendocrina, es decir, no solamente es un factor hipoficiario, sino también es por parte del sistema neuroendocrino, como cual la retroalimentación según los niveles de la prolactina. Si hay muy poca prolactina, pues obviamente se busca liberar más prolactina, pero si hay mucha prolactina hay una retroalimentación negativa, ¿no? Esto depende justamente de los niveles de la prolactina. Hay varios estímulos fisiológicos que pueden llegar a cambiar lo que es los niveles de prolactina, como el ciclo menstrual, las fases del ciclo menstrual, y es por ello que en muchas ocasiones alteraciones de la prolactina caen o afectan directamente a lo que es el ciclo menstrual, como les decía, con amenorrea, oligomenorrea, disminución del ciclo menstrual, alteraciones en el comportamiento también. Y otros estímulos externos como la luz, esto relacionado con el ciclo circadiano, y se ha visto, por ejemplo, en estudios experimentales, que el sonido de las crías a los animales de experimentación estimula la liberación de prolactina. ¿Por qué? Porque es como una señal de que ya comienza la lactancia de nuevo, o sea, lloran porque tienen hambre, ¿no? Y en este caso se cree que funciona de manera general en los mamíferos, entonces en los seres humanos debería funcionar de manera muy similar, en donde básicamente el llanto de las crías provoca que la prolactina se eleve. Y el estrés, aquí me confundí, perdón, dice estrés, pero es estrés. El estrés, al estar relacionado con la hormona del crecimiento, libera lo que es prolactina, como les decía anteriormente. Y hay otro control por retroalimentación, ¿no? Al final de cuentas, entre más prolactina liberes, más dopamina vas a querer liberar. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la dopamina es el principal factor inhibitorio, es decir, que evita que la prolactina se libere. Entonces, si yo tengo mucha prolactina, voy a liberar también, o debería, mejor dicho, liberar de la misma manera mucha dopamina para que esta prolactina no me genere daño, ¿no? Y que la dopamina pues me la controle. Y por lo tanto tiene una regulación autócrina y parácrina. Es decir, las mismas células se regulan, pero si se dan cuenta hay otras células reguladoras, ¿no? Como puede ser la GnRH, la TRH, la dopamina, etc. Ahora, el control neural. Las células lactótropas también se regulan por neuronas y por factores nerviosos. De manera principal, como les mencionaba al principio, hay una inhibición constante por parte del hipotálamo. Por ello es que dice lactótropas reguladas de manera constante por el hipotálamo. También se sabe que hay una regulación por parte de la acetilcolina, regulación colinérgica, y también por la histamina. De hecho, esto es muy interesante porque la histamina puede también funcionar como neurotransmisor en situaciones especiales, y esta es una de esas situaciones, ¿no?, en donde tiene que regular a una hormona como lo es la prolactina. Y tal y como veíamos en la diapositiva anterior, los opioides endógenos y la misma dopamina, al ser parte de todo este sistema nervioso, regulan la producción de prolactina. Ahora, hay factores que influyen sobre la secreción de prolactina. Dentro de los principales, como le mencionaba anteriormente, el ritmo circadiano, en donde a la primera hora de la mañana también hay una máxima liberación. Esto que les decía, ¿no?, entre 4 y 7 horas de sueño, pero que comienza básicamente desde las 60 a los 90 minutos de que nos fuimos a dormir. No como la hormona del crecimiento, que a la fuerza es en el sueño profundo, sino como la prolactina, que es más en las primeras horas, ¿ok?
hay estímulos externos que también permiten que la prolactina se libere. El principal es el estímulo de succión. Por ello es que les recuerdo que es importante investigarlo en mujeres no embarazadas. La lactación y la oxitocina también permiten la liberación de prolactina. Y en las mujeres no lactantes, cuando existe un estímulo de succión, en vez de liberarse oxitocina, porque de hecho la oxitocina ayuda al chorro, no al chorro de leche, se libera GABA. Y recordar que GABA es un importante inhibidor de la prolactina. Es decir, mientras no sea necesaria la lactancia, cualquier estímulo de succión libera GABA para que la prolactina no se eleve en cantidades patológicas. Y bueno, hay otros estímulos, ¿no? O al final de cuentas la prolactina permite otros estímulos, como que permite la conducta materna, es decir, este apego madre-hijo, es también estimulado por lo que es la prolactina, estimula el apetito y disminuye la función reproductora. Mientras está esta lactancia del periodo posparto, pues disminuye el deseo de lo que es la libido, ¿no? Y de hecho, la prolactina se ha visto asociada con lo que es la hiperfagia, es decir, el hambre que da por las o el hambre que le da a las mujeres que están lactando, ¿no? Y el estrés, pues también es un factor liberador para la prolactina. Ahora, en una relación un poquito más directa, ¿no?, entre lo que es la prolactina y mama, nos damos cuenta que, como les mencionaba, ¿no?, relacionada con la hormona del crecimiento en un 40% de los aminoácidos, y su relación con dopamina permite que ésta la disminuye, mientras que con la tiroliberina o TRH permite su aumento. Pero cualquiera de estas hormonas puede llegar a provocar una alteración grave de prolactina, ya sea con la dopamina o con la TRH, porque si es la dopamina demasiado baja, por ejemplo, estimula en exceso lo que es la prolactina, y viceversa con la TRH. En la lactancia se ha visto que en el momento del parto, aunque disminuye después de en el momento del parto, cuando se necesita mucho mayor producción de leche, aumenta hasta 200 o 400 nanogramos por mililitro, es decir, aumenta prácticamente más de 10 veces la cantidad inicial que tenía el fármaco, la hormona, ¿no? Porque recordar que lo normal era en 13 y 5 en el caso de mujeres y hombres respectivamente, pero en estos estadios donde se necesita ahora sí una lactancia, esta prolactina aumenta muchísimo. Los estrógenos pueden llegar a provocar una inhibición de la dopamina, por ello es que al final de lo que es el parto como tal, puede llegar a existir que la dopamina esté demasiado baja, mientras que los estrógenos están elevados, y con ello, con una dopamina baja por efecto secundario, la prolactina se eleve, ¿ok? Recordando que básicamente la dopamina es el principal neurotransmisor inhibitorio de lo que es la prolactina. Entonces, si este está bajo por cualquier efecto, en este caso los estrógenos, va a permitir que la prolactina se eleve. Y de manera general, en el posparto, aunque parezca contradictorio, la prolactina disminuye, es decir, después del parto, pero lo que permite que la producción de leche sea constante es la succión del infante. Por ello es importante esta parte de la estimulación de la lactancia materna, ¿no? Y ya vimos que hay otros efectos relacionados como la conducta materna y este apego madre-hijo, que es bastante importante para el desarrollo tanto de la madre como del hijo, ¿no?, en general. Ahora, ya pasando a los efectos patológicos, vamos a hablar de manera general de la hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia se define como aquella enfermedad que presenta una cantidad elevada de prolactina en una situación que no sea fisiológica, es decir, en una mujer que no esté lactando, o en un hombre que obviamente pues no lacta, sino que en un hombre en general con cantidades elevadas, hablamos de una hiperprolactinemia. Hay muchísimas causas de la enfermedad: tumores, neoplasias, enfermedades hereditarias. Es un gran factor de complicaciones que puede llegar a presentarse.
Sin embargo, lo importante es reconocer los síntomas y signos, así como el principal diagnóstico por laboratorio. Entre los síntomas y signos hay hipogonadismo, y con ello hay alteraciones tanto de la función sexual y de la función hormonal, ¿no? de las gónadas, al final de cuentas. En los varones, ¿qué existe en los varones cuando hay una hiperprolactinemia? Disminución de la libido, baja la testosterona, también puede llegar a aparecer ginecomastia, porque justamente estimula de manera directa lo que son las mamas, no como tal esta hipertrofia, sino que esta estimulación en los senos, solo que puede llegar a provocar ginecomastia y puede llegar a generar una disfunción eréctil justamente por la disminución de la testosterona y este hipogonadismo. En las mujeres, ¿qué ocurre? Hay amenorrea, oligomenorrea, disminución del ciclo menstrual, además de presentarse irritabilidad, ansiedad y depresión como síntomas principales. Algo bien interesante es que la hiperprolactinemia se parece mucho a la hormona del crecimiento, y de hecho en muchas ocasiones cuando hay una secreción excesiva de prolactina también puede acompañarse de una secreción excesiva de hormona del crecimiento, porque se parecen mucho y muchos factores inhibitorios están alterados, y por lo mismo permite que una hormona muy parecida como la del crecimiento se estimule también en cantidades menores, pero al estimularse puede llegar a provocar, o al estimularse demasiado puede llegar a provocar incluso acromegalia. Otras alteraciones un poco más raras, pero que también se llegan a dar, es una miocardiopatía del peripárteo, es decir, una enfermedad cardíaca alrededor de este periodo del parto. El diagnóstico, bueno, de manera principal sería en el laboratorio, ¿no? Buscando qué cosa, primero que nada si no hay un embarazo, y por ello se debe de medir lo que es la gonadotropina coriónica humana sérica, ¿no? Esta subunidad beta de la gonadotropina, que también tenemos un video si quieren ver sobre la evaluación prenatal, por si quieren aprender un poquito más sobre esta medición. También hablamos sobre el hipotiroidismo, porque voy a hacer un video especial sobre hipotiroidismo, pero de manera general, en el hipotiroidismo lo que ocurre es que hay una resistencia, por así decirlo, a las células tiroideas, y por lo tanto la principal hormona liberadora, que es la TRH, no hace su efecto. Al no hacer su efecto, se mantiene elevada en el cuerpo, y al elevar ese efecto, porque recuerdo que la TRH permite que la prolactina se eleve, pues ocurre esta hiperprolactinemia. Nefropatía, también se busca todo lo que son el nitrógeno, alteraciones del riñón que pueden llegar a provocar esta hiperprolactinemia. Cirrosis y también hiperparatiroidismo, porque puede llegar a tener una relación directa con la prolactina. En hombres es muy importante saber cuánta testosterona tiene, y con ello se puede obtener con la testosterona libre y total. Estudios de imagen son muy importantes, sobre todo cuando esta hiperprolactinemia no sea producida por un factor de los que acabamos de mencionar, es decir, algún factor que se puede encontrar de manera sérica en el laboratorio, ni por fármacos, y además cuando provoque defectos visuales. ¿Por qué? Porque podría darse el caso de que esta producción anómala de prolactina sea ocasionada por algún tumor o por alguna neoplasia a nivel de la hipófisis. De manera diferencial, sería importante reconocer a lo que es la galactorrea como un signo, ¿no? Si se aplasta el pezón y sale un líquido, hay que ver cómo es este líquido, ¿no? Gracias a esto podemos encontrar diversas patologías. Por ejemplo, si es sanguinolento, puede llegar a ser incluso cáncer de mama. Por eso es importante reconocer las características que tenga este líquido. En cuanto a los microadenomas, también podrían llegar a ser un diferencial, y lesiones al infundíbulo. Con ello estaríamos determinando si existe alguna mala correlación entre hipotálamo y hipófisis, con lo que se genera una secreción inadecuada de prolactina. Y ya para ir terminando, vamos a darnos cuenta de que el tratamiento de la hiperprolactinemia es bastante grande. De manera general se debería de pensar en alguna suspensión de fármacos. Es decir, si yo tengo un fármaco que me está bajando la dopamina,
pues lo debo de suspender o bajar a dosis dependiendo de lo que necesito, de lo que esté buscando. Y se debe de encontrar este factor secretor de la prolactina, ¿no? Ya sea embarazo, hipotiroidismo, algún factor de succión mamario, lo que sea que esté pasando en ese momento, algún tumor, se debe de encontrar este factor secretor como primer punto, ¿no? Es decir, la causa principal de la enfermedad. Entre los fármacos más conocidos son los agonistas de la dopamina, es decir, aquellos fármacos que permiten que la dopamina se eleve. De manera general, existen aumentos graduales del mismo fármaco, es decir, por ejemplo, empiezan de 0.5 gramos, luego van a 1 gramo, y así por ciertos periodos de tiempo. Puede ser en preparación oral o vaginal si existe algún factor que evite o que no permita que ese factor o que esta vía se utilice. De manera general se recomienda que estos medicamentos sean al acostarse. ¿Por qué? Porque estos agonistas de dopamina pueden llegar a provocar mareos, fatigas, náuseas, irritabilidad y otro tipo de alteraciones que es mejor hacerlas pues ya al acostarse, ¿no? Para que durante el día no existan este tipo de alteraciones. De manera general, los agonistas de dopamina han sido muy bien aceptados porque llegan a disminuir incluso en un 90% los niveles de prolactina. O sea, lo bajan muchísimo y con ello pues los fármacos actúan de forma constante y de forma directa. Se debería suspender en el periodo de lactancia en el caso de que exista una hiperprolactinemia ocasionada por algún tumor, por ejemplo, pero que también ayuda a la disminución, porque de manera general no son teratogénicos, es decir, no afectan el desarrollo del feto, pero pueden llegar a provocar pues esta transmisión en la lactancia, ¿no? Al feto, y por lo tanto provocar algunos de estos efectos adversos en el neonato. El tratamiento quirúrgico también es bastante establecido, sobre todo cuando hay una mala respuesta a los agonistas de dopamina o cuando hay afección de los campos visuales, y también cuando existen grandes complicaciones por los fármacos que no se pudieron llegar a presentar. La radiocirugía se recomienda con lo que son los macroadenomas de manera principal. Quimioterapia es una terapia mucho más agresiva que va por pulsos y que realmente esto ya es más como para neoplasias, ¿no? Neoplasias que provoquen esta generación inadecuada de prolactina. El pronóstico de manera general es bueno cuando los agonistas de dopamina tienen un efecto correcto, es decir, cuando con el mismo fármaco nos damos cuenta que los niveles empiezan a disminuir, que empiezan a provocar una recesión de la enfermedad y que por lo mismo se empieza a normalizar. Sin embargo, cuando se dejan muy de golpe, la recurrencia puede llegar a ser bastante común. Por ello es importante administrarlo de manera correcta en los periodos adecuados para que esta enfermedad pues no avance. Y bueno, muchísimas gracias por ver el video. Esto sería todo por mi parte. Si les gustó, pueden darle like, suscribirse, compartir, dejar un comentario. Yo los leeré. Así que espero que les haya ayudado. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau, chau.